En la cena de Navidad, mi tía abrió la puerta, me miró con desprecio y soltó: no te queremos aquí. Ve a arruinarle la Navidad a alguien más. Miré dentro y vi a toda mi familia riendo alrededor de la mesa. Asentí, me di la vuelta y dije: entendido. 10 minutos después, mi padre entraba a los gritos, llamándome. El frío de diciembre me pegaba en la cara mientras subía los escalones de la casa de mi tía Andrea. Llevaba una bolsa con regalos pesados en la mano y un peso en el estómago que no me dejaba tranquilo. Era la primera Navidad sin mi mamá, y aunque no quería estar ahí, pensé que debía intentarlo. Siempre quiso que la familia estuviera junta, pero desde que murió, todo se fue al carajo. Mi tía Andrea y mi hermana Laura me trataban como si fuera un estorbo, y no tenía ni idea de por qué. La casa estaba llena de luces, y se escuchaban risas y villancicos desde afuera. Toqué el timbre, esperando no hacer el ridículo. La puerta se abrió, y ahí estaba Andrea, con un suéter rojo horrendo y una mirada que me hizo sentir como si hubiera traído basura. Antes de que pudiera decir algo, me soltó: no te queremos aquí. Ve a arruinarle la Navidad a alguien más. Me quedé congelado. Miré dentro y vi a mi familia alrededor de la mesa, mi papá, Laura, mis primos, todos riendo, comiendo pavo y pasándose platos como si nada. Tragué saliva y dije: entendido. Me di la vuelta y bajé los escalones. No iba a rogar. No les daría el gusto de verme destruido. Caminé hacia mi auto, estacionado a unas calles porque no había lugar. El frío me calaba, pero lo que más dolía era el rechazo. ¿Qué había hecho yo? Desde que mamá murió, Andrea y Laura me echaban la culpa de todo. Decían que me había alejado, que no me importaba la familia, que decepcioné a mamá. Pero yo estuve con ella en el hospital, sosteniendo su mano, mientras ellas no aparecían. Estaba abriendo la puerta del auto cuando escuché gritos. Era mi papá. Espera, no te vayas. Venía corriendo, con el abrigo a medio poner. Se detuvo, jadeando, y me miró serio. No hagas caso a Andrea. Esto no está bien. Miré al suelo, con ganas de mandarlo todo al demonio. ¿Qué hago, papá? Me echaron como si fuera un perro. Él sacó un sobre arrugado del bolsillo. Encontré esto en el cuarto de Andrea. Es una carta de tu mamá. Fruncí el ceño. ¿Una carta? ¿Qué dice? No la abrí, dijo. Pero tienes que leerla. Y luego volvemos a la casa. Juntos, tomé el sobre. La letra de mamá estaba ahí, temblorosa pero clara. Sentí un nudo en la garganta, como si ella me estuviera mirando. Asentí. Está bien, vamos. Caminamos de vuelta, callados. La casa seguía brillando, pero ahora me sentía diferente. No sabía qué había en esa carta, pero algo me decía que iba a cambiar todo. Llegamos a la puerta, y mi papá tocó el timbre. Andrea abrió, con la misma cara de asco, pero al verlo a él, se puso nerviosa. ¿Qué hacen aquí?, preguntó, cruzándose de brazos. Tenemos que hablar, dijo mi papá, entrando sin pedir permiso. Me hizo una seña para que lo siguiera. El comedor estaba igual, todos riendo, comiendo, pero cuando nos vieron, se hizo un silencio pesado. Laura me miró como si quisiera matarme. Mis primos bajaron la vista. Escuchen, dijo mi papá, alzando la voz. Hay algo que necesitan saber. Saqué el sobre y lo mostré. Esto es de mamá, dije. Y lo que dice aquí es importante. Andrea dio un paso hacia mí, furiosa. Eso no es tuyo. Dámelo, negué con la cabeza. No, tía. Esto es mío. Abrí el sobre y saqué la carta. Empecé a leer en voz alta. Mamá hablaba de su amor por mí, por papá, por la familia. Pero luego mencionaba a Andrea. Decía que siempre había sentido su rencor, que la trataba mal, que la culpaba por cosas que no eran su culpa. La habitación se quedó muda. Andrea se puso blanca. Eso es mentira, gritó. Tu mamá nunca escribiría algo así. Mi papá la miró fríamente. Lo encontré en tu cuarto, Andrea. Lo escondiste porque sabías lo que decía. Ella empezó a gritar, diciendo que era su casa, que no teníamos derecho. Los demás en la mesa se miraban, incómodos. Laura se levantó y se puso al lado de Andrea, mirándome con odio. Siempre haces esto, dijo. Usas a mamá para hacerte la víctima. Me dolió, pero no me moví. No estoy haciendo nada, dije. Solo leo lo que ella dejó. Mi papá puso una mano en mi hombro. Ya basta. Esto no termina aquí. La noche se puso peor. Andrea seguía gritando, Laura la apoyaba, y los demás no sabían qué hacer. Algunos invitados se fueron, murmurando excusas. Mi papá me llevó a un lado y me dijo que guardara la carta, que ya había dicho suficiente por ahora. No quería que las cosas se salieran de control. Salimos de la casa, y el frío me golpeó de nuevo. Nos sentamos en mi auto, callados. Miré el sobre en mis manos.
Papá, ¿qué más hay en esto?, pregunté. Él suspiró. No lo sé todo, pero creo que hay algo más que Andrea no quería que vieras. Vamos a leerlo con calma, pero no aquí, asentí. No sabía que venía después, pero por primera vez en meses, sentí que no estaba solo. Mi papá estaba conmigo, y la carta de mamá era como su voz, diciéndome que no me rindiera. Cuando llegué a mi departamento esa noche, no pude dormir. La carta estaba en mi mesa, y no me atrevía a abrirla de nuevo. No sabía si estaba listo para lo que mamá tenía que decir. Pero una cosa estaba clara, Andrea y Laura habían cruzado una línea, y no iba a dejar que me pisotearan más. La Navidad que pensé que sería un infierno apenas estaba empezando. Y algo me decía que lo que venía iba a ser mucho más grande que una simple pelea familiar. Me desperté temprano, con la cabeza llena de ruido. La carta de mamá seguía en mi escritorio, al lado de una taza de café frío que no toqué. No había dormido casi nada, dando vueltas a lo que pasó en la casa de Andrea. Su cara de pánico cuando leí la carta no me salía de la mente. Había algo más ahí, algo que ella no quería que supiera. Mi papá me había dicho que nos viéramos en su casa a las 9 para leer el resto tranquilo. Me puse una chamarra vieja, guardé el sobre en el bolsillo y salí. Antes, miré la foto de mamá en la mesa. Estaba sonriendo, con el pelo suelto y los ojos vivos. ¿Qué intentas decirme, ma?, murmuré. No respondió, pero sentí que me empujaba a seguir. Llegué a la casa de papá, una casita sencilla a las afueras que mamá llenó de plantas y fotos antes de que todo se complicara. Él estaba en la cocina, con una cafetera humeando y un montón de papeles desordenados en la mesa. Me señaló una silla. Siéntate, dijo. Esto va a tomar un rato. Saqué el sobre y lo puse entre nosotros. ¿Qué más hay aquí, papá? Ayer no quisiste soltar prenda. Él suspiró y se rascó el pelo corto. No quería leerlo frente a Andrea. Tu mamá dejó más que una carta. Hay un documento legal, pero no sé qué tanto abarca. Lo encontré con la carta, pero no lo vi todo. Vamos a verlo juntos. Abrí el sobre con cuidado, como si fuera a romperse. Además de la carta que ya había leído, había un papel más grueso, con un sello notarial. Lo desdoblé y leí. Era un testamento, escrito por mamá meses antes de morir. Decía que la casa de Andrea, la que siempre presumía como suya, era una herencia de mi abuelo. Mamá la había recibido, y ahora me la dejaba a mí. A mi nombre. Como dueño legal, me quedé mirando el papel, con el corazón a mil. ¿Esto es en serio?, pregunté. Mi papá asintió. Tu abuelo dejó esa casa a tu mamá, no a Andrea. Siempre hubo broncas por eso, pero tu mamá nunca quiso armar pleito. Creo que Andrea pensó que, con tu mamá fuera, nadie reclamaría. Pero tu mamá lo tenía todo planeado. Sentí rabia y orgullo a la vez. Mamá siempre fue así, callada, pero lista. Nunca buscaba broncas, pero tampoco se dejaba. Y ahora, incluso después de irse, me estaba dando herramientas para defenderme. ¿Y ahora qué?, pregunté. Andrea no va a aceptar esto sin armar un show. Mi papá sonrió, algo que no hacía desde hacía meses. Por eso vamos con un abogado. Pero primero, quiero que estés seguro. Esto no va a ser fácil. Andrea y Laura van a hacer todo para que te sientas el malo. Pensé en la mirada de Laura anoche, puro veneno, y en cómo Andrea me echó como si fuera basura. Me da igual, dije. Si mamá quería que tuviera la casa, voy a pelear por ella. Esa tarde, fuimos con un abogado amigo de mi papá, un señor mayor con gafas gruesas y una oficina llena de libros. Le enseñé el testamento y la carta. Los leyó despacio, tomando notas, y al final nos miró. Es sólido, dijo. El testamento está notariado, y la carta refuerza lo que tu madre quería. La casa es tuya, legalmente. Pero prepárate, porque tu tía no va a ceder sin pelear. Le pregunté cuánto tardaría en hacer valer el testamento. Unas semanas, si todo sale bien, respondió. Pero puedo mandar una notificación formal para que tu tía desocupe la propiedad en 2 días. Eso la obligará a moverse rápido o enfrentarse a la ley. Asentí,
aunque sentía un nudo en el estómago. No era solo por la casa. Era por todo lo que venía con ella, los secretos, las mentiras, como Andrea y Laura trataron a mamá y a mí. Quería justicia, pero sabía que esto iba a romper lo poco que quedaba de familia. Al salir, mi papá me dio una palmada en el hombro. Hiciste lo correcto, dijo. Tu mamá estaría orgullosa. Quise creerle, pero una parte de mí sentía que estaba entrando en una guerra que no busqué. Los días siguientes fueron una locura. El abogado envió la notificación a Andrea, y no pasó ni una hora antes de que mi teléfono sonara. Era ella, gritando tan fuerte que apenas entendía. Esto es una mentira, esa casa es mía, no tienes derecho. Colgué sin contestar. No tenía caso discutir con alguien que no escucha. Laura también me escribió. Su mensaje era frío, pero cortaba: no puedo creer que uses a mamá para esto. Eres un egoísta. Lo leí y lo borré. No iba a caer en su juego. Ya había pasado mucho tiempo sintiéndome culpable por cosas que no hice. Empecé a investigar más sobre la casa. Hablé con un vecino mayor que conocía a mi abuelo. Me contó que la propiedad siempre fue un problema entre mamá y Andrea. Mi abuelo quiso que mamá la tuviera, porque ella lo cuidaba. Pero Andrea, por ser la mayor, nunca lo aceptó. Cuando mamá se enfermó, Andrea se mudó ahí, diciendo que era para ayudar. Ahora todo encajaba, lo había planeado para quedarse con la casa. Cada cosa que sabía me enojaba más. No era solo por el dinero o la propiedad. Era por cómo Andrea manipuló todo, incluso después de que mamá murió. Y Laura, que antes era mi aliada, se dejó llevar por ella. Me dolía, pero también me daba fuerza para seguir. El día que se cumplía el plazo de los 2 días, mi papá y yo fuimos a la casa de Andrea. Llevábamos al abogado, por si las cosas se ponían feas. La puerta estaba cerrada, pero se oía movimiento dentro. Toqué el timbre, y tras un rato, Andrea abrió. Estaba despeinada, con los ojos rojos, como si no hubiera dormido. ¿Qué quieren ahora?, soltó, bloqueando la entrada. Ya sabes, dije, manteniendo la calma. El testamento es claro. Esta casa no es tuya. Tienes que irte. Rió, pero era una risa nerviosa. No voy a ninguna parte. Esto es mío. Tu mamá estaba enferma cuando escribió eso, no sabía lo que hacía. El abogado dio un paso adelante. Señora, el documento es legal. Si no desocupa la propiedad, tendremos que llamar a las autoridades. Andrea palideció, pero no se movió. Laura apareció detrás, con los brazos cruzados. No te vas a salir con la tuya, me dijo. Esto no se queda así. No contesté. No valía la pena. El abogado marcó a la policía. Media hora después, llegaron 2 patrullas. Andrea empezó a gritar, diciendo que era una injusticia, que yo era un ladrón. Laura lloraba, pero no me miraba. Los vecinos salieron a mirar, curiosos. Me sentía como en una telenovela barata, pero no había marcha atrás. Los policías hablaron con Andrea y Laura, revisaron los documentos y les dieron 1 hora para sacar sus cosas esenciales. El resto, dijeron, podían recogerlo después con cita. Andrea seguía gritando, pero al final se rindió y metió ropa en bolsas. Laura me lanzó una última mirada, como si todo fuera mi culpa, y se fue con ella. Cuando se fueron, la casa quedó en silencio. Mi papá y yo entramos, y el abogado se despidió, diciendo que nos contactaría para los siguientes pasos. La mesa del comedor tenía los restos de la cena de Navidad, platos sucios, servilletas arrugadas. Me senté, agotado. ¿Estás bien?, preguntó mi papá. No sé, admití. Todo esto, es mucho. Se sentó a mi lado. Lo sé. Pero hiciste lo que tu mamá quería. Y no estás solo. Asentí, aunque sentía un peso en el pecho. La casa era mía, pero no se sentía como victoria. Era más como el comienzo de algo que no entendía del todo. Esa noche, me quedé en la casa. No quería volver a mi departamento, no después de todo. Recorrí las habitaciones, buscando algo que me conectara con mamá. Encontré un álbum de fotos en un cajón.
Había imágenes de ella joven, riendo con mi abuelo, y otras de nosotros, mamá, papá y yo, en días mejores. Me senté en el sofá y lo hojeé, sintiendo tristeza y calma a la vez. Entonces, encontré una nota entre las páginas, escrita con la letra de mamá. Decía: para mí, hijo, nunca dejes que nadie te haga sentir menos. Eres suficiente. Siempre lo has sido. Las lágrimas me quemaron los ojos. Era como si ella supiera que necesitaba esas palabras ahora. Guardé la nota en mi bolsillo y me prometí no rendirme. Andrea y Laura podían pelear todo lo que quisieran, pero yo tenía la verdad de mi lado. Y a mamá, de alguna forma, guiándome, la Navidad ya no era solo un día de dolor. Era el comienzo de algo nuevo, aunque no sabía qué. Pero una cosa estaba clara: esto no había terminado. Andrea y Laura no se iban a quedar calladas, y yo tenía que estar listo para lo que viniera. Los días después de la confrontación fueron tensos. Me quedé en la casa, durmiendo en el sofá porque la idea de usar las habitaciones de Andrea o Laura me daba cosa. Cada mañana, me despertaba esperando un mensaje o una llamada de ellas, algo que dijera que venían por revancha. Y no tardaron. Al tercer día, recibí un correo de un abogado que no conocía. El asunto decía: impugnación de testamento. Abrí el archivo adjunto, y era una carta formal de Andrea, diciendo que el testamento de mamá era inválido porque estaba bajo coacción cuando lo escribió. También decían que yo había manipulado a mi papá para que me apoyara. Era puro humo, pero me puso los nervios de punta. Llamé a mi abogado de inmediato. Me dijo que no me preocupara, que esas acusaciones no tenían base. Es una táctica para ganar tiempo, explicó. Quieren asustarte para que negocies. Pero el testamento es sólido, y la carta de tu mamá lo respalda. Si quieren pelear, que lo hagan en la corte. Perderán. Me sentí un poco más tranquilo, pero no del todo. Sabía que Andrea no iba a rendirse fácil. Mientras tanto, empecé a arreglar la casa. No quería que se sintiera como el terreno de Andrea, lleno de sus cosas y su vibra pesada. Pinté las paredes de un blanco suave, quité las cortinas recargadas que ella había puesto y compré unas más simples. Cada cambio era como borrar un poco de su control. También encontré más cosas de mamá, una caja con sus libros favoritos, un par de collares que siempre usaba, y hasta una receta escrita a mano para su pastel de manzana. Cada hallazgo era como un abrazo suyo, dándome fuerza para seguir. Mi papá venía casi todos los días. Traía café, se sentaba en la cocina y charlábamos. Por primera vez en años, hablamos de verdad. Me contó cómo él y mamá se conocieron, cómo ella siempre lo hacía reír incluso en los peores días. También me confesó que se sentía culpable por no haber enfrentado a Andrea antes. Tu tía siempre fue así, mandona, queriendo controlar todo, dijo. Tu mamá la toleraba por la familia, pero yo debí ponerle un alto. No es tu culpa, papá, le dije. Mamá no quería pleitos. Pero ahora nos toca a nosotros arreglar esto. Él asintió, con los ojos brillosos. Tienes razón. Y lo estamos haciendo. Una semana después, recibí otra sorpresa. Estaba revisando el correo cuando vi un sobre sin remitente. Dentro había una carta de Laura. No era larga, pero cortaba como cuchillo. Decía que yo había destruido a la familia, que mamá estaría decepcionada de mí, que nunca debí sacar la carta en la cena. Terminaba con un intento de disculpa: si dije algo que te dolió, lo siento, pero no puedes quitarnos todo. La leí un par de veces, sintiendo una mezcla de rabia y tristeza. Laura y yo solíamos ser cercanos, pero algo se rompió cuando mamá se enfermó, y ahora ella estaba del lado de Andrea. No respondí. No había nada que decir. El abogado me llamó unos días después. Andrea y Laura habían presentado una demanda formal, pero no tenían pruebas sólidas. Están desesperadas, dijo. La corte ya revisó el testamento, y no hay nada que lo contradiga. Si quieres, podemos cerrar esto rápido. Le dije que sí. Quería terminar con esto de una vez. El día de la audiencia fue un circo.
Andrea llegó con un abogado que parecía sacado de una película barata, hablando alto y moviendo las manos como si estuviera en un escenario. Laura estaba a su lado, mirando al suelo. Mi papá y yo nos sentamos con nuestro abogado, que mantenía la calma. Cuando presentamos el testamento y la carta de mamá, el juez los revisó con atención. Andrea intentó interrumpir, diciendo que mamá no estaba en sus cabales, pero el juez la cortó. Necesita pruebas, no opiniones, dijo. Su abogado balbuceó algo, pero no tenía nada concreto. La audiencia duró menos de una hora. El juez dictaminó que el testamento era válido y que la casa era mía. Andrea se puso a gritar en la sala, diciendo que era una injusticia. Laura la agarró del brazo para calmarla, pero se veía derrotada. El juez les dio una advertencia, y salieron sin mirarme. Mi papá me dio un apretón en el hombro. Se acabó, dijo. Pero no se sentía como el final. Todavía había un peso en mí, como si algo faltara. Esa noche, volví a la casa. Me senté en el comedor, mirando los restos de la vida de Andrea, un jarrón feo que dejó, unas fotos de ella con Laura que no se llevó. Decidí que era hora de hacer la casa mía de verdad. Llamé a un amigo que sabía de carpintería y empezamos a planear una remodelación. Cambiaría la cocina, pondría un jardín como el que mamá siempre quiso. Quería que este lugar fuera un hogar, no un campo de batalla. Unos días después, recibí una llamada inesperada. Era Andrea. Su voz sonaba diferente, más baja, como si estuviera cansada. Quiero hablar, dijo. Sin abogados, sin peleas. Solo nosotros. Dudé, pero algo en su tono me hizo aceptar. Quedamos en vernos en una cafetería cerca de la casa. Cuando llegué, ella ya estaba ahí, sentada en una esquina con una taza de té. Laura no vino. Andrea me miró y, por primera vez, no había desprecio en sus ojos. No voy a pelear más, dijo. Perdí. Lo acepto. Pero quiero que sepas que no quería hacerte daño. Todo esto, se me salió de las manos. Quise creerle, pero sus palabras sonaban vacías. ¿Por qué trataste a mamá tan mal?, pregunté. Ella nunca te hizo nada. Andrea bajó la vista. Siempre sentí que tu mamá tenía todo lo que yo quería. La casa, el cariño de papá, todo. Cuando se enfermó, pensé que era mi turno de tomar el control. Estaba equivocada. No dije nada. Su disculpa llegaba tarde, y no borraba el daño. ¿Y Laura?, pregunté. Ella está enojada, pero lo superará, dijo. Solo, no nos odies para siempre. No respondí. Pagué mi café y me fui. No sentía odio, pero tampoco podía perdonarlas. No todavía. Los meses pasaron, y la casa empezó a transformarse. El jardín ya tenía las primeras flores, y la cocina olía a pastel de manzana cada vez que seguía la receta de mamá. Mi papá venía los fines de semana, y a veces cocinábamos juntos, recordando historias de cuando éramos una familia completa. Empecé a invitar a amigos, a llenar la casa de risas, de vida. Era como si mamá estuviera ahí, sonriendo desde algún lugar. Una tarde, mientras regaba el jardín, encontré una carta más. Estaba en una caja vieja en el ático, junto con cosas de mi abuelo. Era de mamá, escrita años antes, cuando yo era niño. Decía que siempre supo que yo sería fuerte, que no importaba lo que pasara, encontraría mi camino. Cuida la casa, escribió. No por el dinero, sino porque es nuestro hogar. Donde siempre estaremos juntos. Lloré al leerla, pero no era un llanto de tristeza. Era de alivio, de cerrar un capítulo. Andrea y Laura no volvieron a contactarme, y estaba bien así. No necesitaba su aprobación. Tenía a mi papá, mis amigos, y la memoria de mamá. Eso era suficiente. La Navidad siguiente fue diferente. Hice una cena pequeña en la casa, con mi papá y un par de primos que no se habían metido en el pleito. Cociné el pastel de manzana de mamá, y pusimos sus villancicos favoritos. Reímos, contamos historias, y por primera vez en mucho tiempo, me sentí en paz. La casa ya no era un campo de batalla.
Era un hogar. Mi hogar. Y aunque el camino para llegar ahí fue un desastre, valió la pena. Mamá me había dado más que una casa, me había dado la fuerza para plantarme, para encontrar mi lugar. Y eso, nadie me lo iba a quitar.